Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy pero muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. En esta tarde le damos gracias a Dios porque por segunda vez en el día nos da la oportunidad de poder esgrimir la palabra. Le doy gracias al Altísimo porque fui a trabajar, pues, hoy es sábado mediodía, pero mañana me toca trabajar todo el día. Y tengo que salir muy temprano de la casa, 5 de la mañana, y no voy a poder estar con ustedes. Y aprovechando bien el tiempo hoy, voy a aprovechar la tarde para colgar el video que tiene que ver con la ilación del devocional de esta mañana y darle como completar o complementar más el mensaje que quisimos dar a entender esta mañana para que usted aprendiera, internalizar en su corazón esa palabra. Esta mañana el tema que tocamos fue no te apartes de la bendición. Y ciertamente esgrimimos muchas cosas y entre tantas cosas aportamos a través de la enseñanza que ciertamente Dios quiere, el propósito de Dios es bendecirnos a nosotros, por supuesto a sus hijos. El propósito de Dios es que nosotros estemos bien, que estemos felices y que vivamos el reino de los cielos. Así mismo como vive Él en el cielo, igualmente nosotros vivamos aquí en la tierra. Y la finalidad de Dios es bendecirnos. Pero para que nosotros caminemos en esa bendición, nosotros tenemos que caminar en el propósito de Dios, alineados al manual de fe y conducta que Dios nos dejó para vivir nuestra vida en la tierra, que es la palabra de Dios. Y esta mañana esgrimíamos el pasaje donde Lot se aparta de Abraham. Y hablábamos que ciertamente Lot fue un hombre malagradecido. Abraham era un hombre bendecido, en Abraham había abundante bendición, producto de la comunión que Abraham tenía con Dios. Y de esa bendición que arropaba a Abraham, también arropaba a Lot. Eso lo esgrimimos esta mañana y vimos la manera en que Lot le pagó a Abraham y las consecuencias que tuvo Lot por haberse apartado de Abraham. Por eso el mensaje lo titulamos No te apartes de la bendición. En esta tarde vamos a esgrimir una segunda parte de ese tema que también es no te apartes de la bendición. Pero vamos a mirar otro objetivo en la Biblia que nos habla de una persona que al igual que Lot pudo haber tenido la bendición de su lado, pudo haber estado bajo la cobertura del Dios Altísimo, pero simple y llanamente al igual que Lot decidió en su corazón apartarse de la bendición. Y ese es Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo el beneficio, tuvo la bendición de haber sido escogido por Cristo entre los 12 que iban a tener parte en el fundamento para que ese fundamento que es el Evangelio alcanzara a todos los habitantes de la tierra. Y lastimosamente, de los 12 que Cristo escogió, Judas fue el único que no tuvo parte en el fundamento. ¿Por qué? Eso es muy fácil. Por las malas intenciones que había en su corazón. Cuando hablamos de corazón, hablamos de la mente, de los pensamientos. Y siempre hemos dicho y hemos acotado que nosotros somos lo que pensamos y somos lo que hacemos. Y para que nosotros podamos, somos lo que hablamos y somos lo que hacemos. Y para nosotros poder hablar tenemos que pensar y para poder actuar tenemos que pensar también. Entonces es en el corazón, en la mente del hombre, donde se maquinan los buenos deseos o los malos deseos. Y lamentablemente tenemos que tocar el tema de Judas Iscariote. Judas Iscariote fue un hombre al que Jesús en la tierra le dio la confianza de ser uno de los más cercanos de él, de los 12. Jesús amaba a todos los que caminaban con él, a todos, porque el amor de Dios estaba en su corazón. Inclusive amó a Judas y lo amó hasta el final. Que lamentablemente Judas tomó unas malas decisiones y producto de las malas decisiones vinieron malas consecuencias que lo llevaron a él a quitarse la vida. No recibe responsabilidad por eso Jesús, porque Jesús le mostró todo el amor que él podía. Inclusive creo que le mostró más amor a Judas, por decirlo de alguna manera, que los demás discípulos. ¿Por qué? Porque la Biblia me muestra a mí que Judas no tenía cualquier trato con el Maestro, con el Señor Jesucristo. Judas tenía un trato cercano con él. Judas no saludaba a Cristo desde lejos como cualquier persona saluda a un desconocido. Judas abrazaba a Cristo, le besaba la mejilla. Judas comía del plato del Maestro. Cuando ellos se sentaban a comer, Judas no agarraba plato para él. Judas metía la mano en el plato del Maestro y tomaba de la copa del Maestro. Quiere decir que Cristo le dio confianza. Cristo lo acercó lo que más pudo a él. Pero sin embargo, en el corazón de Judas, en su mente, nunca habían buenos pensamientos, sino pensamientos maquiavélicos y pensamientos malos. Yo no sé si usted que me está escuchando en esta tarde ha notado
que hay personas que actúan como Judas. Hay personas que uno les da la confianza, uno les brinda familiaridad, amor fraternal, los trata con cariño. De alguna manera podemos decir que nos quitamos el pan de la boca para compartirlo con ellos. Pero son personas mal agradecidas, que dentro de su corazón no está el ser recíproco con la persona que le está brindando amor y cariño, sino que en el momento que puede, por la espalda le mete la puñalada. Exactamente eso fue lo que hizo Judas. El maestro le brindó todo el amor que pudo brindarle a Judas. O sea, Judas nunca va a poder decir delante de Dios que el maestro no le brindó amor y confianza porque fue uno de los más cercanos de él. Es tanto así, que el maestro sabía que él lo iba a traicionar con un beso en la mejilla. O sea, Judas no saludaba al maestro como se saludan dos hombres hoy en día, que nos saludamos, hola, ¿cómo estás? O nos chocamos la mano. Judas no, Judas abrazaba al maestro y le besaba la mejilla. Y te quiero dejar un primer mensaje en esta mañana. Ten cuidado con las personas a las cuales le das confianza. Si hay personas que se le puede dar confianza. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. O sea anatema el hombre, porque anatema es la palabra en la traducción. Sea anatema el hombre que confía en otro hombre. Pero esa palabra, en su concepto estricto, no quiere decir que usted no puede confiar en otra persona. Por eso es que la Biblia es un libro de estudio y hay que estudiar, esgrimir, hay que profundizar las escrituras para entender el mensaje o el pensamiento del escritor. Y ese verso que dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, lo único que quiere decir es que antes de confiar en los hombres, primeramente tienes que confiar en Dios. Es imposible de que tú confíes a ciegas, le entregues tu corazón, tu mente a una persona si antes no le has entregado eso a Dios. Es decir, la amistad que tú vas a tener con una persona o la confianza que tú vas a brindar tiene que ir de la mano con la amistad que tú primeramente tienes con Dios. Que Dios te dirija y sea Dios quien ponga en tu corazón las personas que van a ser más cercanas a ti. ¿Para qué? Para que no vivas una desilusión y para que no vivas momentos de tristeza producto de la atracción de las personas. Tomando en cuenta el personaje de Judas, vemos la cercanía que Judas tenía con el maestro y cómo lo traicionó. Cómo vilmente por 30 monedas de plata, que no valen más que la vida de una persona, Judas fue capaz de entregarlo para que el maestro fuera crucificado. Y parece mentira, Judas estaba predestinado para eso. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que Judas tenía un corazón necesario para cometer una traición como esa. O sea, Dios antes de la fundación del mundo sabe lo que hay en nuestra mente, sabe lo que va a haber en nuestra mente y sabe lo que va a pasar por nuestra mente en los días sucesivos. Por eso es lo que tiene que ver con la predestinación. La predestinación no es que unos fueron predestinados para condenación, no, sino que como Dios nos dio un libre albedrío, ya Él sabe desde ante la fundación del mundo cuál va a ser el final de nosotros. Y Dios allí no puede hacer nada, porque Dios nos está dando un libre albedrío. Dios nos da un libre albedrío y nos pone delante de nosotros dos caminos, el del bien y el del mal. Y somos nosotros quienes decidimos cuál camino vamos a tomar. O sea, ahí Dios no tiene, aunque Él es todopoderoso, Él se suprimió a sí mismo a través del libre albedrío de nosotros para Él no obligarnos a nosotros a hacer nada. Por eso es que la salvación es un tema personal. Cada quien decide si va a vivir una vida para Dios o no la va a vivir para Dios. Por lo menos yo he decidido desde los 33 años vivir una vida para Dios. ¿Por qué? Porque entendí que el sacrificio que hizo Cristo es un sacrificio que cualquier persona no hace por otra persona. Y el sacrificio que hizo Dios en entregar a su Hijo, el que habitaba con Él en la eternidad, para que se viniera a encarnar en Jesús, para que muriera por nosotros, eso nosotros tenemos que darle un valor en nuestra vida. Y el tema que estamos tocando es no te apartes de la bendición. En pocas palabras, cuando tú veas que estás viviendo buenos momentos, bonitos momentos, bendecido, que no te falta nada, tú tienes que ser agradecido con Dios. Y no solamente con Dios, sino con aquellas personas que Dios utiliza para que a ti te vaya de bendición en tu vida. Entonces, tomando en cuenta el tema que vamos a esgrimir, váyase rápidamente a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y el tema que vamos a estudiar es el complot para prender a Jesús. Mire cómo Judas se salió de la cobertura de bendición de Jesús
donde no les faltaba nada. El maestro se encargaba de que ellos tuvieran vestiduras, tuvieran comida, porque realmente el maestro lo había elegido a ellos para algo tan importante como el fundamento, como se plasmar las escrituras, plasmar el poder de Dios, el pensamiento, la inspiración de Dios en las escrituras, para que hoy día todos aquellos que nos acerquemos a Dios a través de la escritura podamos ser tocados en nuestro corazón, que es nuestra mente, con una verdad que es el amor de Dios y que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obremos arrepentimiento. Dice Mateo capítulo 26, verso 1, dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esa palabra, cuando dice el Hijo del Hombre será entregado, si nos ponemos a notar el pensamiento de Mateo en esta escritura, ya el maestro sabía, desde antes de venir a encarnarse el Cristo en Jesús, de que él iba a ser entregado por alguien para ser crucificado. Quiere decir que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, traicionándolo a los sacerdotes, escribas, fariseos, en las manos del mismo Caifás, para que él fuera crucificado. Y sin embargo, el maestro le brindó amor, le brindó cariño, y esto nos da una primera enseñanza a nosotros. No importa cómo la gente te pague. A ti no te puede definir tu carácter, la actitud de otra persona, o los malos pensamientos, el mal proceder de otra persona. Si nosotros decidimos ser buenos y hacer cosas buenas, tenemos que hacerlo no tomando en cuenta lo malo que hacen los demás. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le dio todo el cariño y el amor a Judas, y Judas terminó entregándolo. Dice el verso 2 del capítulo 26 de Mateo: Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Dice el verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. O sea, hicieron complot, convite para atentar contra Jesús. Y dice el verso 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Eso es lo que había en su corazón, el espíritu del anticristo, antagonista del reino de los cielos en la tierra. Cristo vino a acercar, Jesús vino a acercar el reino de los cielos a la tierra, y ellos nunca creyeron en eso. Ni siquiera los milagros y las señales que respaldaba Dios a través del Espíritu Santo en Jesús fue suficiente para que ellos buscaran matarle. Ese es el espíritu del anticristo. Anticristo contra Cristo. Ya automáticamente en ellos no había en su corazón un corazón dispuesto para creer en el Hijo de Dios, sino que ya estaban endurecidos y ya estaban claros lo que querían hacer: acabar con el Hijo de Dios. Y dice el verso 4 del capítulo 26 de Mateo: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Y dice el verso 5, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, era un pensamiento maquiavélico, malvado, toda la maldad, el mismo diablo obrando en la vida de los fariseos, de los sacerdotes. Y mire, entre ellos estaban los sacerdotes. Voy a leerlo. Dice el verso 3, entonces los principales sacerdotes, entre ellos Caifás. ¿De qué sacerdote está hablando el libro de Mateo aquí? De la Iglesia Universal, hermano. De la Iglesia Católica Romana. Hoy día sucede lo mismo. Que alguien me diga y me refute si no es así. ¿En qué momento ustedes han visto al Papa Francisco hablando de la venida de Cristo? ¿En qué momento ese Papa ha proclamado que la Iglesia Católica está esperando la venida de Cristo para vivir todo el tiempo, todo lo que le resta de eternidad con Dios? En ningún momento él habla de la venida de Cristo. En ningún momento el Papa Francisco habla del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque él no está esperando a Jesús. Él no está esperando la venida de Jesús para que su cuerpo sea transformado y vivir siempre con Dios. Él no está esperando eso. Eso es lo que se llama religión. Vivir toda una vida bajo una religión que no estás esperando nada y que no te va para nada. Increíblemente, Mateo plasmó en esta escritura, inspirado por Dios, quienes pretendían quitarle la vida al Hijo de Dios. O sea, en los sacerdotes estaba el espíritu del anticristo. Mire, una persona que tiene el espíritu del anticristo niega la venida de Cristo. La segunda venida en gloria por su iglesia la niega. Y mucho menos va a proclamar el arrebatamiento, que es la venida de Cristo por su iglesia. Muchos católicos que escuchan este programa
en este momento se estarán preguntando de qué arrebatamiento está hablando este varón y de qué venida de Cristo. No saben, no les han nunca enseñado la verdadera realidad de lo que significa este evangelio. Este evangelio tiene una sola función: confrontar al hombre con su pecado, que el hombre se vuelva a Dios y que a través de volverse a Dios y reconciliarse con Dios haya una vida eterna dentro de nosotros que no se acaba cuando este cuerpo muere, sino que cuando este cuerpo muere es cuando comienza para nosotros la vida eterna a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Quién enseña eso en la iglesia católica? De todas maneras, ese no es el mensaje, pero es necesario abrir este paréntesis para que la gente abra su entendimiento, la gente deje de vivir una religión engañada. A usted no le vale de nada ir todos los domingos a misa, como dicen ustedes, si ustedes no están esperando la venida de Cristo. Si ustedes no están esperando el arrebatamiento de la iglesia, y mucho menos si ustedes no han entendido y han comprendido que la iglesia no son cuatro paredes, sino somos las mismas personas que le hemos abierto nuestro corazón a Cristo para que Dios entre a morar dentro de nosotros. O sea, el templo, la casa y habitación de Dios, somos nosotros mismos, que es la iglesia que Cristo viene a arrebatar. Entonces, lo que quiero resaltar en esta parte es los que pretendían matar a Jesús. Dice, entonces los principales sacerdotes, no eran cualquiera, hermano. Los sacerdotes eran eruditos de la palabra, estudiados, exégetas bíblicos. Tenían el conocimiento claro de lo que era el Pentateuco. Desde el punto de vista humano, se conocían las escrituras, pero desde el punto de vista espiritual no tenían revelación, no estaba el Espíritu Santo de ellos, dentro de ellos. Y tampoco venía sobre ellos, como venía sobre David y sobre Moisés, porque no tenían la fe puesta en el Dios verdadero. Así como la Iglesia Católica ahorita es un concilio que se basa única y exclusivamente en esto que está aquí, que es el dinero, y no en las almas de las personas. Y si quiere, vaya para la Catedral de San Pedro en Roma, para que usted vea que para pasar por la puerta de la catedral usted tiene que pagar. Para sacarse una foto tiene que para pagar. Y aparte de eso, usted no va a poder hablar con el Papa, y mucho menos con el clero que lo rodean a él, porque tiene mucha autoridad para hablar con los feligreses. Tienen gente puesta en la iglesia que son los que van a atender a las personas que van a ese lugar. Eso es para que ustedes vean. O sea, si a Cristo lo tocaba la gente, si a Cristo la gente que necesitaba un milagro se acercaba a Él y recibió un milagro, ¿por qué usted no se le puede acercar al Papa? ¿Qué tiene el Papa superior a lo que tenía Cristo? Que al Papa no lo pueden tocar. El Papa pasea en medio de una multitud y pasa un Papa móvil cubierto por una vitrina que no lo deja ni siquiera que lo puedan tocar su cuerpo. Y la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre no se le acercó a Jesús y tocó su manto y fue sanada. O sea, en medio de la multitud ella pudo tocar a Jesús. Haga usted la prueba cuando el Papa vaya a su país y trate usted de tocar al Papa. A ver si lo que yo estoy diciendo no es así. Pero lo que yo quiero resaltar en esta hora es cómo Judas se apartó de la bendición de Dios. Judas estaba bendecido, estaba bajo la cobertura del Maestro, del hombre que Dios utilizaba y que por medio del Espíritu Santo hacía milagros sobre él. Judas vio muchos milagros que hizo Jesús. O sea, Judas tuvo más evidencia que nosotros, física, y pudo palpar y ver los milagros que Jesús hacía. Nosotros no. Aunque nosotros lo podemos ver de otra manera, porque ahora el Espíritu Santo obra a través de los hombres y mujeres que estamos en la tierra, Judas tuvo la bendición de verlo a través del propio Maestro, hermano. Y sin embargo no fue suficiente para que Judas se apartara de Dios, en este caso del Maestro. Entonces, vamos a irnos al pasaje, ahí mismo en Mateo capítulo 26, cuando Judas entrega al Maestro, cuando Judas lo traiciona, cuando Judas termina de darle volumen físico a los malos pensamientos que habían en su corazón. Entonces dice así, arresto de Jesús, Mateo capítulo 26, verso 47. Dice así, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes. Vuelve otra vez la Biblia a resaltar aquí que los que venían a aprender a Jesús, los que iban en ese grupo, los principales eran valga la redundancia, los principales sacerdotes de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica Romana. Y decía así, vamos a volverlo a leer.
Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Verso 48. Y en él, y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Verso 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Ese era el saludo que se les daba a los que supuestamente creían en Jesús. Ese era el saludo con el que le llegaban a Jesús. Y mucha gente decía, salve maestro, o sana el rey de gloria. Pero Judas no solamente decía, salve maestro, sino que le pegaba un abrazo y le besaba el cachete, hermano. Cosas que creo que nada más hacían el discípulo amado que era Juan y Judas. Porque de lo demás, no hay registros en la Biblia que lo saludaran dándole beso en el cachete, y mucho menos comiendo de su plato. Qué tremendo, ¿no? El más cercano a Jesús, el que Jesús le confió la tesorería de su ministerio, el que recaudaba el dinero, los alimentos y los dineros que le daban a ellos para poder, lo del fundamento de Jesús, seguir caminando, expandiendo el reino de los cielos en la tierra. Judas era el que se encargaba de eso. Si la Biblia dice que era ladrón, hijo de perdición, ¿por qué el maestro le confió el dinero? Porque él en todo momento le mostró el amor. En ningún momento Jesús le negó, sabiendo que era el hijo de perdición, le negó el amor que tenía que darle para que él de alguna manera, al reflexionar y dijera, verdaderamente este hombre conmigo, todo fue bueno, nada fue malo. Sin embargo, el que es malo, hermano, el que tiene malos pensamientos, el que en su corazón maquina maldad, recuerde, Dios respeta el libre albedrío y Dios puede transformar su corazón si usted lo permite. Pero si usted no permite que Dios transforme su corazón, usted va a morir en su maldad, en su pecado, y lo mismo que usted maquina en la mente, en algún momento va a ser contra usted mismo, que es la maldad. Y dice, el verso 49 de Mateo 26 dice, y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Miren el 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, este fue Pedro, y dice, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, a un soldado, le quitó la oreja. Yo quiero que analicemos este momento. Cómo Jesús nunca pagó mal por mal. Y cómo realmente el amor de Jesús a Judas fue verdadero. Esta gente vino a aprender a Jesús. Lo agarraron. Imagínense cómo lo agarraron. Lo que sintió Pedro, que sacó la espada que tenía envainada, la sacó y le cortó la oreja a uno de los soldados. Miren lo que dice aquí el verso 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Le llamó la atención a Pedro, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Aquí hay tremendo pensamiento. Aquí hay tremendo pensamiento. Y Jesús no se está refiriendo aquí de una manera de brujería y de hechizo, como mucha gente hicieron ver y como muchos de esos sacerdotes decían que Jesús actuaba por medio de demonios. Cuando Jesús dice aquí, cuando Jesús le cortó la oreja al hombre, entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. En el argot venezolano, podemos de alguna manera interpretar esto como que el que mata martillo no muere a cachetada. Así de sencillo. Por eso es que esas personas que le andan quitando la vida a las personas por allí, esos no llegan a viejo. Esos sicarios, esa gente que asesina y le quita la vida a otra persona, esos no llegan a viejo. ¿Por qué? Porque la gente, la persona que él le quita la vida, esa persona tiene familia. Esa persona de alguna manera tiene doliente. Y esos dolientes van a buscar vengarse. Eso fue lo que dijo Jesús. Le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. Así de sencillo. O sea, Jesús, en medio del mal momento, le estaba enseñando a Pedro algo. No pagues mal por mal. No, o sea, el hecho de que nosotros estamos viviendo un momento difícil, eso no puede definir nuestro carácter y nuestra conducta. Nosotros, aún en el mal momento, tenemos que actuar correctamente. Los que somos hijos de Dios, no podemos tener doble parecer. En las buenas actuar bien y en las malas actuar mal. No, tenemos que tener un solo parecer.
así como Jesús. A Jesús lo prendieron, lo agarraron por el pelo después que Judas lo besó. O sea, el beso de Judas fue la confirmación de la maldad que había en su corazón. Judas sabía que a partir de ese momento él se iba a separar de Jesús, porque definitivamente él lo había entregado para que lo mataran. En el corazón de Judas, ya Judas había asesinado a Jesús. Ya Judas le había quitado la vida. Porque ya cuando usted está maquinando matar a una persona, ya espiritualmente la mató. Porque ya en su mente la está matando. Lo único que falta es que se consume el hecho físico. Pero es cuestión del pensamiento, de la mente, del corazón del hombre. Lo que usted maquina. Somos lo que hablamos y somos lo que hacemos. Esa es la verdad del ser humano. Como usted habla, es lo que, así es su mente. Y como usted actúa, así es su mente también. Entonces, en el verso 52, en el verso 53, dice Jesús, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso se lo dijo a Pedro. Después que Pedro guardó la espada, le dijo, ¿acaso piensas que si yo oro al Padre? Mire, esta palabra aquí, donde Jesús dice, oro al Padre, nos enseña a nosotros que la dependencia total de Jesús era de Dios. Y segundo, de que Jesús no hacía milagros. Que es una verdad irrebatible de que Jesús venció al diablo como hombre. Y en ningún momento hubo una manifestación divina que saliera de la persona de Jesús, porque todo lo respaldó el Espíritu Santo. Y aquí lo dice, mire lo que dice, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles para que lo salvaran? O sea, en pocas palabras Jesús le dijo a Pedro, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobiernos de las tinieblas, aun con las legiones celestes, donde se ubican en el segundo cielo los demonios. Eso fue lo que Jesús le quiso decir a Pedro. Y dice el verso 54, pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. O sea, Jesús prácticamente le dijo a Pedro, deja de sacar la espada y quererme defender porque es necesario que esto acontezca. Ya Judas hizo el trabajo como hombre traicionero de llegarme delante de esta gente para que yo fuera crucificado. Entonces dice el verso 55, bendito sea Dios, qué tremenda palabra. Dice el verso 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendéis o no me prendisteis. O sea, Jesús le dijo prácticamente, era necesario que esto ocurriera hoy, que esto aconteciera hoy para que se cumplieran las escrituras. Eso fue lo que Cristo quiso decir. Mire, a Jesús lo fueron a buscar, no un solo hombre, fue una legión de hombres, hermano, con palos y piedras, como ir a buscar un malhechor a una persona, si se quiere, de cuidado, porque en algún momento les podría hacer frente. Jesús nunca levantó su espada contra ellos, ni en su mente, ni salió de su boca, ni en una acción. Jesús simple y llanamente se entregó en sus manos. Y ahora quiero, de alguna manera, hacer una reflexión. Ya no es necesario que sigamos hablando más de esto. De todas maneras, vamos a leer el 56. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mire, aquí hay otra enseñanza. Cuando prenden a Jesús, los discípulos picaron caucho y se fueron, asustados. A veces, varones y varonas que me están escuchando, cuando estamos en la buena, mucha gente nos rodea, mucha gente está con nosotros y te dicen, tranquilo que yo voy para adelante con vos, compadre. Si a usted lo encuentran muerto, a mí me encuentran lleno de sangre. Eso es mentira. Eso es mentira. Y más aquellas personas. Hay gente que tiene guardaespaldas, que creen que pueden confiar en ellos. No, hermano. Todo el ser humano tiene su valor monetario en la tierra, lamentablemente. Hay mucho interés en los hombres. Hay más interés en el bien propio que en el bien del prójimo. Jesús alimentaba a los apóstoles. Jesús le daba comida. Jesús los cuidaba. Fíjese cómo cuidó a Pedro de que Pedro no se metiera en problemas cuando lo fueron a prender. Cuando Pedro le quitó la oreja al soldado,
Jesús agarró la oreja, se la puso y el Espíritu Santo hizo el milagro y le pegó la oreja otra vez. Eso lo vieron los escribas, los sacerdotes y los fariseos que buscaban matarle. Vieron ese milagro, vieron esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo respaldando a Cristo como Hijo de Dios. Pero tampoco fue suficiente ver ese milagro. Cosas que ellos no habían visto antes de manifestarse Jesús en la tierra. Ahí no había ningún milagro sobrenatural. ¿Cómo lo iba a ver si no había un solo hombre de los sacerdotes eso que Dios pudiera usar? Puro religioso. Definitivamente Juan el Bautista cuando dijo arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado, que Juan el Bautista soltó una palabra que nadie había escuchado ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué religión vivían esos sacerdotes, esos fariseos y esos gobernadores de ese tiempo antes de Jesús venir a la tierra? La misma religión que vive ahorita la Iglesia Universal. Igualito. ¿Qué milagros ve usted allí? Esos milagros de los muertos a los que ellos idolatran y veneran. Los muertos no hacen milagros, los muertos son muertos. Jesús hoy día sigue haciendo milagros porque Jesús resucitó y el Espíritu Santo sigue dando testimonio en la tierra de la obra grandiosa que hizo Jesús en la cruz. Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Está más vivo que usted y yo que estamos hablando aquí. De lo de los santos que venera la Iglesia Católica. Increíblemente ellos esperan que se mueran para beatificarlo y decir que hace milagro. Porque en vida no hace ningún milagro. El Papa Juan Pablo II, ¿qué milagro hizo? Y ahora lo beatificaron, y ahora lo nombraron santo, y ahora un muerto supuestamente hace milagro. Cuando un salmo habla claramente, el 46 creo, que dice que cuando el hombre muere, su espíritu sale de él, y ese día perecen sus pensamientos. Los muertos son muertos. Los muertos se manifiestan en el mundo espiritual, pero no pueden hacer nada en el mundo terrenal. ¿Qué le dijo el rico Abraham cuando estaba en el Hades? ¿Qué le dijo? Dile a Lázaro que moje su dedo en agua y me dé a probar en la boca, porque aquí donde estoy en tormento. Y Abraham le dijo, ni nosotros podemos pasar para allá, ni ustedes pueden pasar para acá. Estamos hablando del mundo espiritual. Y después el rico le dijo, pero mira, manda a Lázaro a que vaya otra vez a la vida terrenal, siendo Lázaro ya muerto, el pobre Lázaro. Dile a Lázaro que vaya donde está mi familia y les diga que yo estoy aquí para que ellos se arrepientan y no vengan para acá. Y dijo Abraham, nosotros tampoco podemos ir hasta allá. O sea, del mundo espiritual nadie puede venir al mundo terrenal. El único que hizo eso es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y después de Jesucristo, que fue el primogénito de toda la creación, vienen los que somos hijos de Dios por medio de Jesús, que nos va a ser dado un cuerpo glorificado y los muertos en Cristo resucitarán primero y le van a dar el mismo cuerpo que le dieron a Cristo para poderse manifestar en el mundo terrenal. Pero hoy día los que han muerto en Cristo están en el mundo espiritual, ellos no pueden venir a donde estamos nosotros. Entonces, ¿cómo que los que se mueren, los santos que se mueren pueden hacer milagros? Dios puede utilizar al Espíritu Santo que haga un milagro a través de mí. Pero después que yo me muera, ¿qué milagro puede hacer el Espíritu Santo a través de mí? Tiene que buscar otro hermano para hacer los milagros a través de él. Porque nosotros lo que somos vasos de barro que Dios utiliza para manifestarse en la tierra y lo puede hacer mientras que estamos vivos en este cuerpo. Después que morimos, vamos a un lugar con vestiduras blancas a esperar la resurrección de los muertos. Es otro paréntesis que yo hablo para que abramos los ojos. La gente abra los ojos. Los muertos no hacen milagros. Los únicos que hacen milagros es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace la obra de milagro para que el Hijo sea glorificado y el Padre también. Esa es la verdad. Aparte de ellos tres, más nadie puede hacer milagros. Los milagros se los atribuyen a los que son todopoderosos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comparten qué atributos divinos. Son inmutables, no pueden mentir, en su persona no hay sombra de variación. Son todopoderosos, no hay nada que ellos no puedan hacer, incluyendo los milagros. Son omniscientes, pueden estar y omnipresentes, pueden estar en cualquier lugar a la vez, pueden escuchar, oír y hablar, o sea, pueden hacer todo, porque ellos llenan toda la tierra. Omnipresente, omnisciente, todopoderoso, son inmutables. O sea, tienen un solo parecer, no cambian, no hay una situación, una circunstancia que ellos lo haga cambiar. Y otra cosa es que no pueden mentir. Dios no puede mentir.
porque el mismo Dios condena la mentira. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo pueden mentir. Jesús, mientras estuvo en la tierra, nunca mintió. Nunca mintió. Entonces, yéndonos nuevamente al mensaje de no te apartes de la bendición. Mire, tomemos el ejemplo de Judas Iscariote. Judas Iscariote estuvo bajo la cobertura del Maestro. Estuvo cerca de Jesús. Hablaba con Jesús. Dormía donde dormía Jesús. Comía con Jesús. Estaba en la bendición. Judas Iscariote estaba en la gloria. Estaba con el mismísimo Hijo de Dios, compartiendo la vida terrenal. Mire, cosa que no anhela usted y no anhelo yo, de poder haber tenido la oportunidad de estar con el Maestro y que nuestra vida terrenal hubiese sido al lado de él físicamente. O sea, el beneficio que tuvo Judas fue un beneficio que Pablo no tuvo. Pablo fue un apóstol que Dios utilizó, pero Pablo tenía en su corazón el que no pudo caminar con Cristo, en que no pudo ser partícipe físicamente de quien era el Maestro. Lamentablemente Pablo no tuvo ese privilegio. Y Judas, que lo tuvo, lo despreció. Al igual que Lot con Abraham, que Lot había sido súper bendecido porque estaba al lado de la persona de Abraham. Así mismo fue Judas. Judas no estuvo al lado de Abraham. Judas Iscariote estuvo al lado de Jesús de Nazaret, del que hubiese querido Abraham tener al lado de él. Dígame usted. Y sin embargo, ni Lot aprovecharon la bendición. Lot no aprovechó la bendición de estar al lado de Abraham. Y Judas tampoco aprovechó la bendición de haber estado al lado de Cristo. Qué triste que Judas se haya perdido y se haya ido al infierno, habiendo tenido la oportunidad de caminar, de palpar, de poder ver y tocar al mismo Maestro. Es increíble. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Aquellos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que hoy día vivimos una fe conforme al Evangelio, el fundamento de fe y conducta que Dios dejó. No te apartes de Jesús. No nos apartemos de la cobertura de Dios. Toda la plenitud de gozo, toda la plenitud que nosotros necesitamos está en la presencia de Dios. En buscar cada día de Él, orar, estudiar la palabra, guardarnos para Él, tener temor de Dios. Toda la bendición está en la presencia de Él. ¿Cuántos hermanos hoy día no dicen que a mí a veces no se me da? O sea, me parece un descaro. Hay gente que dice, uno le pregunta, mira, ¿y qué pasó? Que vos estabas en el Señor y estabas firme con el Señor. ¿Qué pasó? No, estoy apartado. Ya tengo un año apartado, pero en cualquier momento vuelvo a los caminos de Dios. Qué descaro. Después de haber conocido al Señor, después de haber probado el manjar de lo que es la bendición de Dios, apartarnos y con el descaro del mundo decir, estamos apartados, yo sé que en cualquier momento vuelvo a los caminos del Señor. Y te tocan un verso bíblico, te dicen, el que comenzó la buena obra la va a terminar. Eso es un descaro, eso es patear la sangre de Cristo, eso es burlarse del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo tengo casi 12 años en el Señor. Y yo le pido a Dios que cada día avive el fuego que hay en mí. Que no permita nunca apartarme de Él. Que yo pueda reconocer todos los días de mi vida, en mis caminos, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Cómo apartarme de Jesús si Él lo dio todo por mí? ¿Cómo apartarme del Maestro si Él me sacó de lo más vil y menospreciado de este mundo y me dio vestiduras reales y me hizo familia de Dios? Yo no sé cuántas personas me están escuchando ahorita que están apartados de la bendición de Dios. Yo te hago un llamado en esta hora de que tú puedas entender en tu corazón que apartado de Dios no vas a poder hacer. Y que mires el ejemplo de Judas y de Lot, cómo su vida se volvieron un desastre cuando Judas se apartó de Jesús y cuando Lot se apartó de Abraham. La vida de Lot fue una locura después que se fue de la cobertura de Abraham. Abraham era un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre de ayuno, de búsqueda de Dios. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, caminaba en la tierra como tomado de la mano de su Padre. A esa vida quería llevar Jesús a Judas Iscariote, pero él se apartó de la bendición. Yo hago una reflexión en esta tarde. El que esté en Dios, siga en Dios de todo corazón. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo vencí al mundo. Y si Jesús venció al mundo, nosotros tenemos muchas más
atributos y capacidades en este tiempo para vencer al mundo. ¿Por qué? Tenemos los ángeles a nuestro favor. Tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz a nuestro favor. Nosotros soltamos la palabra y los ángeles la ejecutan. Tenemos el Espíritu Santo que es nuestro ayudador y consolador. En el momento de alegría Él está con nosotros y en el momento de tristeza también está con nosotros allí. Y aparte de eso, no estamos viviendo la persecución y los momentos difíciles que los apóstoles del fundamento. Digo del fundamento porque hay unos que dicen ahorita que son apóstoles, por respeto a ellos, ¿no? Los apóstoles del fundamento y Jesús vivieron. Entonces, lo que quiero decir en esta hora es, tenemos cómo seguir la carrera de la fe. Tenemos cómo terminar la carrera y cómo guardar la fe, que es guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras acciones y en nuestras palabras. ¿Qué es lo que debemos hacer? Démosle gracias a Dios por estar bajo su cobertura y nunca nos apartemos de Él, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando usted se sale de esa cobertura, de esa protección de Dios, lamentablemente Dios respeta su libre albedrío y Dios no puede hacer nada allí. Y créame, si Dios no nos ha quitado, perdón, si el Satanás, que el Señor lo reprenda, no nos ha podido quitar la vida ahorita, es porque no tiene autoridad para quitárnosla. Pero en el momento en que nosotros nos apartemos un segundo de la cobertura de Dios, Él va a buscar la manera de llegar delante de Dios, acusarnos y arrancarnos de la tierra, para que nosotros no cumplamos el propósito eterno que tenemos en Dios. Por eso en esta hora yo quiero hacer una oración. Y yo quiero darle gracias a Dios por ser nuestra cobertura, por ser nuestra protección, por guardar nuestra vida, por guardar a mis hijos, por guardar a mi esposa, por guardar mi familia, por guardar a mi mamá, por guardar a mi papá, guardar a mis hermanos, guardar a mis sobrinos, guardar mis cuñadas, guardar mis tías, guardar mis primos, guardar a todas aquellas personas a las que amo, incluyendo los hermanos en la fe. Yo le quiero dar gracias a Dios por eso, porque ¿quién sabe qué fuera de nuestras vidas si nosotros no le hubiéramos entregado la vida a Cristo? ¿Qué fuera de nuestras vidas si nosotros no le hubiéramos dicho a Dios, Señor, reconozco que soy un pecador, entra a nuestras vidas, entra a mi vida y transforma mi vida, y a partir de ahora sé mi cobertura espiritual, guárdame y protégeme? ¿Cuántas cosas no hubiésemos vivido? ¿De cuántas cosas Dios no nos ha librado? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde, Señor, yo te doy gracias por darme la fuerza, por darme la virtud, mi Dios, de no apartarme de tu bendición. Viendo la experiencia de Lot y viendo la experiencia de Judas Iscariote, mi Dios, tú me has mostrado a través de su vida las consecuencias de apartarse de tu protección y de tu cobertura, Señor. Yo te pido hoy primeramente por los que me están escuchando, mi Dios, no permitas que ninguno de ellos se aparte de tu mano, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor, dale fuerza al que no tiene para seguir viviendo una vida bajo tu presencia y bajo tu protección y bendición. Asimismo, mi Dios, te pido por mi familia y por mí, guárdanos, protégenos, esfuérzanos, mi Dios, a hacer tu voluntad, a acabar la carrera, mi Dios, y guardar la fe, esta palabra preciosa que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesucristo, nombre que esto sobre todo nombre, Padre, yo te doy las gracias en esta tarde. Y te pido, Padre, que si hay alguno enfermo entre los que me están escuchando, o hay algún familiar de ellos que está enfermo, algún amigo que está enfermo, Padre, por tu misericordia, por tu amor, viva Jehová en cuya presencia estoy. Padre, que tu Espíritu Santo los toque en el nombre de Jesús y ellos sean sanados, mi Dios. Dales oportunidad, mi Dios, de alabarte con regocijo, de alabarte con alegría, mi Dios, y de darte cada uno de nosotros lo mejor que tenemos para darte, mi Dios, que es un corazón contristo y humillado que tú nunca despreciarás. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos terminado por hoy esta enseñanza. Les recuerdo que mañana me va a ser un poco difícil hacer el video y por eso hoy he montado dos videos que se han titulado No te apartes de la bendición parte 1 y No te apartes de la bendición parte 2. El que estoy haciendo ahorita, que voy a colgar ahorita, tiene que ver con el día de mañana. Si Dios me permite mañana llegar del trabajo temprano, pues soltamos otra palabra a través de enseñanza. Pero lo más seguro es que ya el lunes yo pueda hacer nuevamente el video diario que hago. Que Dios me los continúe bendiciendo,
Que Dios me los guarde, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus vidas irreprensibles hasta el día de la venida del Señor. Y nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere. Los amo mucho. Les recuerdo que el video va a estar montado en YouTube. Cuando se metan en YouTube colocan Fernando Basabe y ahí sale la gama y la banda de videos que ya nosotros hemos grabado, que es para su beneficio y edificación. Y recuerden, no estamos pidiendo dinero por lo que hacemos. Lo hacemos para la gloria de Cristo, para que su nombre sea glorificado y su nombre alcance las mayores almas en la tierra, para que el hombre no se pierda, más tenga vida eterna. Chao. Que Dios lo continúe bendiciendo.